Para mí es un motivo de alegría producir aguas profundas para todos ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Bueno, mis amados, el día de ayer les estuve hablando a ustedes sobre el tema de que maldecir a los padres desata maldiciones de sangre. Levítico capítulo 20, versículo 9: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Note cuál es el resultado de esa maldición. Su sangre será sobre él. La sangre de papá o mamá por causa de haberlo maldecido. Esta es la segunda parte de esta prédica. Y más que ir a la parte teológica, quiero ir a la parte práctica, contándoles historias a ustedes sobre situaciones de maldiciones de sangre. Les reitero, de pronto usted es un cristiano que camina con Dios. Usted es un hijo de Dios que camina en orden con el cielo. Y usted dice, pero yo jamás he maldecido a mi papá, jamás maldije a mi mamá. Pero puede haber sido sus ancestros, su padre, su mamá, su abuelo, su abuela, hasta 4 generaciones. Y recuerde que maldecir no es solo decir, estos malditos. Maldecir es usar palabras denigrantes o sencillamente maldecir es mal hablar. Aun cuando estén errados, aun cuando estén equivocados, esta ha sido una lección en mi vida. Respecto a mi madre y a mi padre, porque yo trato al máximo de moverme en niveles de respeto y de honra para no incurrir en maldiciones, como le reitero, andar hablando mal de, aun cuando en situaciones pueda ser serio, porque maldecir es eso, maldecir es mal hablar. Entonces, aquí yo mostraba cómo maldecir papá y mamá trae maldición de sangre, pero también hablaba de que hay padres espirituales, madres espirituales. Pablo lo dice, ustedes pueden tener muchos ayos, pero yo soy su padre. Entonces hay paternidad espiritual que debemos tener cuidado. Les hablaba ayer cómo tanta gente habla y salen de una congregación y hablan y salen de una congregación y hablan y salen de una congregación y hablan, y literalmente les puede ocurrir lo que les pasó a los judíos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Voy a hacer un programa sobre este tema. Y miren, nuestros judíos preciosos, todo lo que han sufrido, lo que los han perseguido, cuántos holocaustos, solo por esas palabras, que su sangre sea sobre nosotros. Es cierto que deben haber límites, es cierto que los padres no nos pueden hacer daño, no se pueden meter en nuestras relaciones matrimoniales, pueden ser consejeros, pero después de que estamos casados no deben ejercer autoridad sobre nosotros, en el sentido como si fuéramos un hijo que está allí de 10, 12 años, porque ya somos personas adultas que no pueden ser jezabélicos, que no pueden ser manipuladores, no pueden ser controladores. Todo eso lo sabemos. Pero el Hijo de Dios tiene mucho cuidado de no maldecir su padre o su madre. Yo tengo algo claro, estoy pasando por un momento en mi vida muy interesante. ¿Y saben qué tengo claro? Yo tengo claro que de lo que uno siembra, de eso cosecha. Y le he dicho a varias gente este tiempo, yo no soy de maldecir la gente, de lanzarle maldiciones. Pero este último tiempo, que ha sido un tiempo de mucha presión, me doy media vuelta y le digo a la gente, de lo que estás sembrando vas a cosechar, sea bueno o sea malo. Tarde o temprano, o van a tener un ministerio y la gente les va a hacer lo mismo, o tarde o temprano sus hijos van a hacer lo mismo, o los hijos de sus hijos harán lo mismo con los padres. Estos son leyes espirituales. Si alguien me escribía y decía, estamos bajo la gracia, yo puedo hacer lo que quiera, tratar a mi papá como quiera porque estoy bajo la gracia y todo ya está perdonado. Mira, entonces como que estamos bajo la gracia, vivamos como queramos. Entonces no se le puede predicar al pueblo santidad, no se le puede predicar al pueblo corrección, no fornicar, no adulterar, nada de eso.
porque estamos bajo la gracia. Serio problema. La iglesia de este tiempo, la iglesia de Cristo, tiene serios problemas en cuanto a su conducta y lo que se está enseñando. Ahora, este tiempo yo he visto tantas maldiciones de sangre respecto a casas y familias. Y creo que vamos a terminar el programa orando, rompiéndolo. Porque le reitero, a veces no va a venir sobre una persona que lo hizo, puede venir sobre sus generaciones. Entonces, voy a contarles historias que he tratado. Una mamá que hablaba conmigo. Y la mamita, ella hablaba y por favor, pastor, mi hijo, y mira lo rebelde que es, y él usa palabras, y es muy denigrante, pastor, mi hijo, y él me habla feo, no me ayuda en la provisión, y constantemente me dice que ojalá me muera, que es lo peor que le ha pasado, porque hay hijos que tienen esas conductas, y hablan. Esto no tiene que ver con estratos sociales, porque hay gente que tiene finanzas que son terriblemente humillativos con sus padres. Y oh Dios mío, mis hermanos, este muchacho un día la insulta y la trata tan mal, y él sale a la calle y le cortan la yugular, le cortan el cuello y muere desangrado. Estas noticias, esto salió. Y sabe, si miran la Biblia, el que maldice a padre o madre muere, su sangre será sobre él. Oh Dios, que nos dé la revelación. No le hablo solamente a hombres jóvenes, le hablo a gente adulta. ¿Saben? Pensando en esto, una mujer que vino a transformación padecía un flujo de sangre muy fuerte, muy alto. Y de verdad que eran años con esto. Ella ya tenía anemia. Y la habían ministrado en muchas congregaciones, la habían ministrado en muchos ministerios, la habían orado por ella y nada. Y ella creía la palabra, ofrendaba, diezmaba. Y ella nos busca y ella conversa conmigo y me dice, me pasa esto y no es normal. Ya me han orado, me han ministrado, entonces oramos al Señor. Y el Señor nos mostró una maldición de sangre. Entonces el Señor nos habló de que en ella y en sus generaciones habían personas que habían maldecido a los papás. Entonces ella nos contó una historia de su adolescencia y cómo en algún momento ella profirió palabras en ira, intenso dolor por cierta situación. Nos contó cómo eso era de una manera generacional y ella entendió porque le mostré este texto: el que maldice padre o madre muere, su sangre será sobre él. Entonces comenzamos a orar, yo la tomé y vamos a orar. Oremos, Señor, pedimos perdón por haber maldecido, padre, madre, amén. Bueno, ahora vamos a buscar, esta persona está viva, este no. Vaya y busca al que está vivo, llévele una ofrenda, pídale perdón, haga que lo bendiga. Y se logró. El otro familiar, la otra persona ya había muerto y buscamos a alguien de la congregación bajo la ley de la representatividad que tuviera más o menos la misma edad. Ella le pide perdón como si fuera el papá. Él pone las manos, ora, rompe toda maldición y decretamos que se rompía la maldición de sangre. Es una mujer, llevaba muchísimos años de evangelio, mis hermanos, demasiados. ¿Qué creen que ocurrió? El flujo se sanó, el Señor hizo el milagro, porque ya el enemigo no tenía derechos legales para trabajar. Y esto es lo que muchísima gente no entiende, que el enemigo opera con derechos legales. Esto no tiene que ver con salvación. Nuestro pecado fue perdonado en la cruz del Calvario. Ni siquiera es perdonado cuando usted dice, Señor, te recibo. El pecado fue perdonado en la cruz del Calvario. Entienda lo que estoy diciendo. En la cruz, allí fue perdonado el pecado de todos los seres humanos, sean buenos, sean malos. El asunto es que reciban o no reciban el perdón. Pero con solo hacer la oración de fe no se rompen todas las maldiciones, mis hermanos. No, hay que hacer un proceso buscando las raíces. Y el Señor va a mostrarle a uno, va a mostrarle. Yo vi acá traían una niña con leucemia.
y nosotros tenemos don de sanidades. Y hay gente que fluye. Entonces Daniel, mi hermano, ora por los corazones. Yo tengo la habilidad de que se alarguen los pies de los niños. A veces de los adultos, es más en los niños. Hay hermanos que tienen don para cáncer y todo eso. Y lo fluimos en los dones del Espíritu. Pero ya habíamos orado muchísimo y nada. Y era una niña linda, morenita, preciosa. Y me daba dolor ver cómo llegaba con su gorrito a la iglesia y hasta hacía su danza y alababa al Señor. Pero la mamá decía, esta semana otra vez tenemos la quimioterapia, esta semana otra vez debemos estar allá. Pastor, respáldenos en oración. Bueno, entonces dentro de todas las ministraciones yo le decía al Señor, Señor, me causa tanto dolor ver a un niño sufriendo. No sé si a usted le pasa. Tanto sufrir y sin su pelito. Y ella trata de sonreír, pero se siente débil. Padre, danos el diseño. Háblanos qué hay para ministrarla. Y el Señor me habla maldiciones de sangre. Me habla este tema. Me dice, es que en las generaciones hay gente que maldijo padre, madre. Y su sangre será sobre él. Entonces hablé con la mamá y le dije, en tu generación habrá alguien, tú, tu mamá, la maldijiste, tu mamá lo hizo, alguien. Y ella comienza a contarme historias de lo bravos que eran, de lo altaneros que eran, de lo groseros que eran, de cómo, Dios mío, las maltrataban de una manera tan terrible, tan fuerte, mis hermanos. Y ella dice, sí, yo creo que sí hay. Y entendió y oramos, decretamos, usamos la sangre de Jesús, pedimos perdón, ministramos la niña. Y qué precioso poderla ver ahora con su pelito largo, danzando al Señor y sana. Eso me alegra tanto, porque yo creo que si llegamos a la raíz encontramos la situación. El asunto es que uno no logra ver. Y uno sí debe decirle, Señor, muéstrame cuál es la raíz para saber qué hacer. Sí, tenemos tu obra, pero es que esto no tiene que ver solo con que me voy para el cielo cuando me muera. Esto tiene que ver con que el Señor quiere que vivamos una calidad de vida sobre la tierra. ¿Acaso no dice que por su llaga somos sanados? ¿Acaso no dice que Él llevó todos nuestros dolores? ¿Acaso no dice que la maldición de la ley fue llevada en la cruz? Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que no hemos logrado encontrar. Y cómo me alegra poder encontrar y que el Señor nos hable y mostrar tantas cosas, Dios mío. Hace poco traté otro caso que me pareció un caso muy interesante. Porque yo seguí una situación donde unos hermanos desechan a la mamá, la desechan. Y esta vieja y esta no sé qué. Y la mamita se enferma. Ella se enferma y queda en cama. Y esta hermana de la congregación, ella dice, no, mi mamá no la van a tratar mal. Me la voy a traer para la casa. Y saben, ella lidió harto con la mamá, mucho. Aunque oramos por la mamá y todo, Dios no obró. No encontramos la raíz. Pero va a entender cuál era el propósito de Dios. Dios no obró y la mamá se puso más malita. Pero cuando yo veía el trato de esta hermana con la mamá, la bañaba con un cariño, la bañaba con tanto amor. Tú eres mi mamá, te honro. Y oraba, le daba la Santa Cena, le ponía las manos, le decía, yo no quiero que tú te vayas, tú me criaste, gracias. Era tan especial que literalmente mi corazón de verdad fue tocado varias veces al ver ese nivel de trato hacia la mamá, porque hoy cualquier cosa que pasa con los abuelitos los botan, los sacan, vaya y taraguen, o los echan, o los meten por allá a un ancianato, o hasta los matan. De verdad, en serio, he oído tantas cosas para quedarse con las herencias, para quitarles las cosas. Dios mío, qué generación tan fuerte la que vivimos. La mamita murió, ella fue con el Señor, Dios no obró. Y bueno, creo que después de unos días la hermana comenzó a descansar ya de todos los días. De una u otra manera la hermana descansó.
cuando su mami parte con el Señor, porque era ya muy tedioso el trabajo con su mamá. Pero wow, qué niveles de honra, qué niveles de honra. Y la hermana se enferma y viene una enfermedad en su sangre. Viene una enfermedad a su sangre y ella se asusta y viene y me dice: mira el dictamen que yo tengo aquí en mis manos sobre la sangre. Pastor, ayúdeme. Asustada. Y cuando ella vio eso, yo sonreí y le dije: tu milagro está asegurado. Y me dijo: ¿por qué? Le dije: por los niveles de honra a tu mamá. ¿Cómo, pastor? La Biblia dice que el que maldice padre y madre muere, su sangre será sobre él. Le dije: yo como pastor fui testigo de tu conducta con tu mamá. Yo vi cómo le hablabas, cómo la tratabas, cómo le ministraste, cómo fueron tus palabras, jamás la maldijiste. Así que yo voy a hacer un decreto. Por el trato a tu madre, no hay derecho legal a que esa enfermedad está en tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Hice una oración muy suave. Decreto que por la llaga de Jesús eres sana. Se va esa maldición en tu sangre, se va. Y le dije: vaya y certifique su sangre. Y me trajo el resultado con su sangre sana, perfecta. Alabado sea el Señor. Me alegra esto. Los cristianos no tenemos como esta concepción. Y a veces asimilamos como que hay cosas que son normales y no son normales. Solo que no hemos logrado encontrar la revelación de dónde está la raíz. Cierro con un último caso de una mujer que quería quedar en embarazo. Ella quería tener su bebé, pero ella siempre se venía en sangre y empezaba a manchar, a gotear. Y cuando iba al médico ya no había esperanza. Y tuvo varias pérdidas, muchas pérdidas. Ella escucha prédicas y un día viene y dice: diezmo, ofrendo, me congrego, soy leal a la casa espiritual. No sé por qué. Y no sé si hay algo doloroso en la pérdida de un hijo, sobre todo cuando se está esperando, se anhela con tanta fuerza. Y yo la llevé a orar. Le dije: mira, no lo sabemos si fuiste tú, tus padres, pero vamos a levantar, oremos, sea por sí, sea por no. Pide perdón al Señor por todo, maldición a tus padres, porque la Biblia dice: su sangre será sobre él. Pide perdón por tus padres, por tus abuelos, por 4 generaciones. Renuncia a toda maldición. Y oramos, yo le guié en la oración, le ministré, usamos aceite, la ungimos, Padre. Y ordenamos en el nombre de Jesucristo que se rompa esta maldición. ¿Qué creen ustedes? Que está alzando su primer bebé, lo tiene en sus brazos. ¿Y cómo no honrar a Dios a través de esto? Esto es un mensaje para los que me escuchan, basado en Levítico 20:9. El que maldice a su padre o a su madre, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Posiblemente la diabetes, posiblemente el cáncer en la sangre, la anemia, tantas cosas que se gestan en la sangre podrían tener su origen en una maldición porque alguien maldijo al padre o a la madre. Le pido que se una conmigo en una palabra de oración rompiendo estas maldiciones. Señor, te doy gracias por tu palabra y repita conmigo: en el nombre de Jesucristo. Activo la obra de Jesucristo, activo la sangre de Jesucristo, dígalo. Y ahora, por el nombre de Jesucristo, yo pido perdón si yo o mis generaciones maldijimos mi padre, mi madre, hasta 4 generaciones, a los padres y a las madres. Te pedimos perdón y establecemos la obra de Cristo, que dice que por su llaga somos sanos. Y hablo a mi carne, hablo a mi sangre, que reciba sanidad del reino de Dios ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Yo, con la autoridad que el Señor me ha dado, decreto que cuando oraste esto y pediste perdón por ti y tus generaciones, tu sangre hoy recibe total sanidad a la voz del nombre de Jesús. Así he orado. Amén.